Hola, el día de hoy vamos a ver una clase de cálculo, introducción al análisis matemático también podría decirse. Y bueno, este va a ser una serie de videos de cálculo de una variable o introducción al análisis matemático, de la cual pues vamos a tener a lo largo de, yo le estimo, de 60 o 70 clases, de la cual vamos a empezar a explicar los conceptos fundamentales del cálculo, empezando desde conjuntos hasta llegar a lo que es la derivada y aplicaciones de la derivada. Este curso va a ser tanto teórico, o sea, va a haber teoremas, demostración, corolario, demostración, etcétera, como va a ser también práctico. O sea, va a haber aplicaciones de introducidos a lo que es la física, problemas de ingeniería, problemas de química inclusive, o de economía, etcétera. Entonces va a ser un curso también tanto teórico como práctico, de la cual pues espero que les ayude mucho a los estudiantes que de estos primeros semestres, como física, matemáticas o inclusive ingeniería, química, entre otras cosas. Entonces vamos a empezar con la clase número uno, que va a ser una introducción a la teoría de conjuntos. Vamos con una definición. Cabe destacar que esta definición es uno no porque sea el primer tema, sino por esto lo voy a manejar un poco diferente a los libros de texto. Esto va a marcar el número de la clase y esto las definiciones, teoremas, conceptos que veamos a lo largo de la clase. Si vemos en la primera clase 10, va a llegar a la 1.10 y ya si en la segunda clase empezamos 2.1, 2.3 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos a definir que un conjunto es una clase o colección. Una clase o ay, colección de objetos determinados por una propiedad. ¿Ok? Entonces, un conjunto es como una bolsa que usted le van a agregar un elemento. Esta bolsa puede ser, por ejemplo, si van a comprar frutas, esa bolsa es para frutas, ¿no? Manzana, pera, limón, plátano, guayaba, etcétera. O si lo van a ocupar para, no sé, libros de matemáticas, de cálculo, el Baldor, el Spivak, el Lehmann, el Grossman, el Bartel de análisis matemático, el Courant, etcétera. Entonces es un conjunto, es una bolsa que va a tener objetos ahí guardados en esa bolsa. Ese es un conjunto. ¿Ok? Entonces, como todo en este mundo hay un lenguaje. Entonces, el lenguaje en teoría de conjuntos, en teoría de conjuntos, se usa los siguientes símbolos. De los siguientes símbolos. Tenemos lo que es la negación, que pues puede ser representada con esta, que va a ser un no, que es la negación. Tenemos el entonces, o el implica. Tenemos el sí y solo sí, que también pues se puede escribir como una SII, ¿no? También tenemos algunos símbolos de relación, que va a ser el igual, y esta E, que es el pertenece. Estos, como dije, son símbolos de relación. También se van a usar las siguientes abreviaturas. Tenemos como una E invertida, que es el existe. Tenemos este signo de exclamación o de admiración, que es el único. Esta volteada, que significa para todo. Tenemos una barra o también tenemos dos puntos, que es tal que. También se puede abreviar como TQ.
o tenemos los tres puntos en forma de triángulo que es por lo tanto. Obviamente también hay símbolos de negación. Por ejemplo, tenemos el igual, que puede ser escrito así o también más conocido las dos líneas y la barra, que es diferente. Tenemos también el símbolo de no pertenece, que puede ser de esta forma o más conocido. O no existe, que es la negación E, o también esta forma. Entonces, como dijimos que un conjunto es una clase o colección de objetos determinados por una propiedad, decimos lo siguiente: todo conjunto A está determinado por una propiedad. Una propiedad, en este caso le vamos a llamar P. ¿Ok? Entonces podemos decir que para todo A conjunto existe una propiedad P tal que X pertenezca a si y solo si X cumple P. ¿Ok? Y también podemos escribirlo o sea, todo esto que voy a subrayar de color este amarillo, lo podemos escribir de forma abreviada como A, dos puntos e igual. Este simbolito significa definición. X tal que X cumple P. Esa es otra forma más simplificada de escribir el enunciado de arriba. Entonces, para ello vamos a hacer una pequeña observación. Entonces decimos que no toda clase de objetos determinados por una propiedad definen un conjunto. Por ejemplo, tenemos la siguiente, tenemos el conjunto C, que lo vamos a definir como X, tal que X no pertenezca a X. ¿Ok? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Será C un conjunto? Y vamos a desarrollar esto. Entonces podemos hacer dos observaciones y podemos preguntarnos lo siguiente, ¿no? Entonces, si C pertenece a C, o bien C no pertenece a C. ¿Ok? Porque es lo que yo les digo, o sea, tenemos una bolsa y si yo describo los elementos que hay en mi bolsa de color roja, por decir un ejemplo, frutas, y yo describo que hay melón, sandía, papaya, manzana, plátano, pues esos elementos pertenecen al mismo conjunto de la bolsa roja, ¿no? Porque son idénticos, son iguales. Y estoy hablando de la misma bolsa. O podemos decir que esos elementos no pertenecen a esa misma bolsa. Ok, esa es un poco la idea. Entonces vamos a determinar el caso número 1. Decimos si C pertenece a C, entonces por propiedad que defina C, tenemos que C no pertenece a C. ¿Ok? Porque aquí dice que un elemento no pertenece a dicho elemento. Entonces llegamos a esta conclusión. Y el caso número 2, si C no pertenece al conjunto C, otra vez por propiedad, se define a, a C. Entonces tenemos que C pertenece a C. ¿Ok? Entonces tenemos dos resultados importantes que los voy a subrayar, que C no pertenece a C y C pertenece a C. Entonces, oh sorpresa, esta es una contradicción.
hay una contradicción. Entonces concluimos que C no es un conjunto. Que C no es un conjunto. Entonces, esto corresponde a lo que es la paradoja de Russell. ¿Y qué nos dice dicha paradoja? Que el conjunto de todos, lo voy a escribir aquí en verde, el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto. Esa es la paradoja de Russell. ¿Ok? Entonces vamos a partir de otra definición. Definición 2. Al revés. 1.2. Dice que a los objetos que pertenecen a un conjunto les llamaremos elementos. Y vamos con un ejemplo 1.3. Dicho ejemplo, pues tenemos el conjunto vacío, que se simboliza de esta forma, y lo definimos como X, tal que X sea distinto de X, ¿no? Este es el conjunto vacío. O sea, es cuando ustedes traen su bolsa de mandado y todavía no llevan las compras. Entonces no tienen nada de elementos, está vacía su bolsa, ¿no? Y tenemos otro inciso. En general, cualquier conjunto, vas a llamarle F, está determinado por la siguiente propiedad. Está determinado por la siguiente propiedad. S es igual a X tal que X pertenezca a S. ¿Ok? Otro ejemplo de conjuntos, o ejemplo 1.4, son los números. Entonces tenemos número 1, los números naturales, que los vamos a definir como los que van del 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Tenemos el siguiente número, que son los enteros, que los definimos como los naturales y sus contrarios, en este caso serían sus negativos. Tenemos los números racionales, que se simbolizan con una Q, que se definen P entre Q, tal que P y Q pertenecen a los números enteros y Q sea distinto de 0. Esa es la definición. Tenemos también lo que son los números pares, que pues lo definimos como 2n, tal que n pertenezca a los números naturales. Pues ya sabemos que estos son el 0, el 2, el 4, el 6, etc. Tenemos los números impares, que son 2n más 1, tal que n pertenezca a los naturales. Y pues tenemos que estos números son el 1, el 3, el 5, el 7, etc. Entonces, a una forma muy curiosa de ver cómo se construyen los números, es decir que, por ejemplo, el 0 es el conjunto vacío, porque ya habíamos dicho que el 0 no tiene elementos. Entonces el 1 lo podemos definir como la bolsa que trae el conjunto vacío, o sea, una bolsa dentro de otra bolsa, ¿no? Entonces esto lo es igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ya estamos, el 1, porque ya trae un elemento, que es una bolsa vacía, tal vez ahí está toda doblada en la otra bolsa, ¿no? Como una matrushka. Tenemos el 2, que lo definimos como 0, el conjunto vacío, el conjunto del conjunto vacío, que sería pues 0 y 1, ¿no? O sea, ya hay dos elementos, 0 y 1. Y así sucesivamente, ¿no? El 3 pues es el conjunto del 0, 1, 2, y así sucesivamente hasta llegar a los números naturales. ¿No? Que pues ya habíamos definido que 0,
1, 2, 3, hasta llegar al infinito. ¿Ok? Entonces ahora vamos con una definición 1.5 que me dice que dados dos conjuntos A y B, decimos que A es subconjunto de B si para todo elemento de A es elemento de B. En este caso lo definimos o lo denotamos de la siguiente manera: A es subconjunto de B. ¿Ok? Entonces podemos decir que A subconjunto de B si y solo si para todo elemento perteneciente a implica que X también pertenece a B, o sea que ese elemento está en B. O sea, yo aquí tengo mi conjunto B y este es mi conjunto A. B y A. Y posiblemente tengan elementos 1, A, 3, 4, 5 y 2, ¿no? Vamos a ponerle aquí un B. Entonces, es como si yo aquí tuviera una bolsa y para no estar cargando muchas bolsas, tal vez digo, esta bolsa pequeña, que es de color azul, la voy a poner dentro de la bolsa más grande para solamente cargar una bolsa. ¿Ok? Entonces, pues si se dan cuenta, es una bolsa dentro de otra bolsa, pero al mismo tiempo, todo pertenece a solo una, en este caso el conjunto B. Por eso los elementos de A también están dentro de B. Y es lo que me quiere decir un subconjunto. ¿Ok? Entonces, la definición anterior no excluye que B sea subconjunto de A. En este caso, A es igual a B. ¿Ok? En caso que A sea subconjunto de B, pero B no sea subconjunto de A, o sea que A sea diferente de B, por lo que tenemos acá arriba, entonces A se le llama subconjunto propio de B. Entonces, si A es igual a B, si solo si A es subconjunto de B y si B es subconjunto de A. Y para ello tenemos el axioma de extensionalidad. Extensionalidad. Que me dice lo siguiente: si A es igual a B, si y solo si para toda X, X pertenece al conjunto A, si y solo si X pertenece al conjunto B. ¿Ok? O sea que X tiene que estar en ambos conjuntos y todos los elementos deben ser ambos conjuntos, ¿no? Entonces decimos, esto lo vamos a subrayar o encerrar rectángulo, con un rectángulo porque es un resultado como importante. Entonces, si A es subconjunto de B, también se dice que A está contenido en B. Y ya pues para finalizar la clase tenemos las siguientes notas. Nota: A es igual a B, se cumple pues esta propiedad 1, que para toda A minúscula perteneciente a mayúscula, entonces A pertenece a B mayúscula, esto implica que A es subconjunto de B. Y la segunda, que para toda B minúscula perteneciente al conjunto B mayúscula, B minúscula perteneciente a mayúscula implica que B es subconjunto de A, de acuerdo a definiciones anteriores. Y hasta aquí le vamos a dejar la clase del día de hoy.
Espero que haya quedado claro estos conceptos, lo que es la definición de conjunto, que es un conjunto, el subconjunto. ¿Ok? Porque eso va a ser muy útil, la teoría de conjuntos va a ser muy útil para un futuro, para ver límites, para ver topología de la recta, y eso les puede ayudar en un futuro a como, por ejemplo, cálculo diferencial de varias variables, cuando vean lo que es límites, topología en R3, en Rn, entre otras. Eso sería de mi parte. Hasta la siguiente clase. Bye.